En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, continuamos en esta tarde de Inter, vale la redundancia, en Cita con la historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo iba a comentar que hoy empezamos un ciclo nuevo, después de haber abandonado el tema del separatismo catalán durante una temporada, no sé cuándo tendremos que volver a este tema tan recurrente. Vamos a empezar a hablar de franquismo y antifranquismo en las próximas semanas. Vamos a irlo dividiendo, parcelando. Eso es. Y vamos a empezar por hablar de la guerra de España en el contexto europeo. En el contexto europeo. Guerra de España en el contexto europeo. Que generalmente no se trata, que se trata casi siempre la guerra de España como una cosa puramente española y lo otro de manera accesoria, pero es más importante que eso, ¿no? El contexto. El otro día estuve en Bérgamo, en Italia, dando una conferencia precisamente sobre este tema. Bueno, felicidades, creo que fue un éxito, ¿no? Fue un éxito, fue mucha gente. Es curioso que en Italia todavía hay mucho interés por la guerra de España y también he notado un hartazgo minoritario, pero hartazgo creciente, por las versiones puramente propagandísticas que allí como aquí son las que predominan, ¿no? En fin, la guerra de España, como todo el mundo sabe... Pero es curioso, don Pío, que se tenga que ir a Italia para... Bueno, en España también tiene muchísimos seguidores, ¿eh? Pero, bueno, ya he estado también en Milán y en Rímini dando conferencias sobre estos temas, ¿no? Bueno, la cuestión es que sobre España, la guerra de España es un episodio clave del siglo XX en Europa, como demuestra el hecho de la enorme bibliografía que ha generado en muchos idiomas, ¿no? En inglés, francés, italiano, alemán, ruso... Y además el interés, o sea, 80 años después de que comenzara, o recomenzara más bien, la guerra, en el 36, pues ese interés pues se mantiene incluso apasionado, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿a qué puede obedecer esto? Y yo creo que ante todo a que... la guerra de España se ha interpretado como un enfrentamiento entre democracia y fascismo. Y esta es una idea muy movilizadora. Y resulta, por una parte, resulta llamativo, ¿no? que siga despertando tanta pasión esa oposición democracia-fascismo, cuando el fascismo fue aplastado por completo hace 70 años y no ha resurgido desde entonces, excepto en manifestaciones muy marginales. Pero quizás el llamar fascismo a alguien ha entrado dentro del imaginario colectivo, ¿no? Sobre todo sobre todo a partir de la propaganda comunista. Y sobre todo es chocante esta interpretación de que en España luchó la democracia y el fascismo, porque es completamente falsa, como iremos viendo. Es una idea falsa por completo. Y hay otra razón del interés. Yo voy a citar otras dos razones. Una es la que aparentemente la guerra de España fue el prólogo a la Segunda Guerra Mundial. Esto es parcialmente cierto porque en las dos guerras combatieron ideologías semejantes, solo que combatieron de un modo muy distinto. La Guerra Mundial empezó por un pacto entre Alemania nacionalsocialista y la Rusia soviética, que en España habían estado radicalmente enfrentadas. Y las democracias que se habían abstenido en España acabaron luchando al lado de los soviets en la Segunda Guerra Mundial. Que en España incluso en la guerra muchas de estas democracias que luego lucharon al lado de los comunistas reconocieron al régimen franquista, ¿no? Hombre, al final sí, no teníamos remedio, porque eran los que ganaron, sí. No. Y hay también cuenta un poco ese concepto romántico que se tenía en muchos sitios sobre España, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que la pasión sobre esta cuestión deriva de un hecho insólito, y es que el franquismo permaneció, se mantuvo durante 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, desafiando la violenta hostilidad de potencias como la Unión Soviética y el comunismo, y una hostilidad más soterrada, pero real, ¿no? de USA y de las democracias, ¿no? Durante tan largo tiempo, una España que no era ni comunista, ni demoliberal, ni tampoco fascista, era una especie de singularidad en el continente. Además,
esta singularidad evolucionó a una democracia organizada a partir del propio franquismo, sin que éste fuera nunca vencido. Es decir, que la democracia se debe a una evolución de la propia sociedad española, mientras que en casi toda Europa occidental se recuperó la democracia gracias a la intervención militar de USA. Y la guerra de España pues, fue una guerra ideológica, aunque no en el sentido que normalmente se dice, como ya iremos viendo, y se produjo en medio de una Europa tremendamente ideologizada, ¿no? Y dividida por intereses nacionales e imperiales, todo lo cual influyó mucho en España. Las tres principales ideologías entonces en Europa, de los años 30, eran la liberal, la marxista y la fascista, cada una con variantes y con apoyo en intereses nacionales. Así que vamos a ver cuáles eran estos intereses y cómo funcionaron. El demoliberalismo estaba representado por Inglaterra y Francia principalmente, el comunismo por la Unión Soviética, un régimen muy expansivo, y el fascismo por Italia y Alemania. Hay que entender que la Primera Guerra Mundial había terminado con el triunfo de Inglaterra y Francia, respaldadas por USA, las cuales tenían el máximo interés en mantener sus imperios, por una parte, y la situación europea salida de aquella contienda. Eran muy conservadores porque habían sido los vencedores y, lógicamente, defendían sus intereses, ¿no? Esta situación, la situación salida de la guerra mundial, la primera, pues estaba amenazada por la Unión Soviética, que había creado la Internacional Comunista, llamado Comintern, para promover movimientos revolucionarios por todos los países del mundo. Y estaba amenazada también por Italia y Alemania, las potencias fascistas, que aspiraban a crear sus propios imperios en un mundo que ya estaba repartido. O sea, Italia trataba de dominar un poco el Mediterráneo y extenderse por África, y Alemania pensaba sobre todo en Rusia y otros países eslavos, como su Lebensraum, que decían, o sea, su expansión natural, ¿no? Sí. En medio de aquellas tensiones políticas internas dentro de cada país, y también externas por el predominio en Europa, pues surgió en julio de 1936 la Guerra Civil Española. En realidad había surgido en octubre del 34, pero duró poco, pero resurgió entonces en el fue 36. La continuación, ¿no? Fue la continuación, fue el reinicio, porque, ya lo he explicado varias veces, las izquierdas derrotadas no aprendieron nada y persistieron en una política que llevó a la destrucción de la legalidad republicana y en fin. Usted lo ha dicho en varias ocasiones que Franco no se subleva contra la República, sino contra el Frente Popular. Exactamente. Contra la República se habían sublevado todos. Los anarquistas, los comunistas, los socialistas, los republicanos de izquierda, pero al Franco todos. El Sanjurjo, etcétera. Sí, no, es así. Entonces, inmediatamente, pues estalló una sangrienta revolución que venía gestándose desde de la insurrección marxista y separatista de octubre del 34, y entonces se vio que el conflicto iba a ser el más grave de los muchos que había habido hasta entonces en Europa después de la Primera Guerra Mundial, y que este conflicto en España podía provocar una nueva guerra generalizada en un avispero como era Europa entonces, ¿no? Un avispero europeo. España, aunque no distaba mucho de ser una gran potencia, pero su simple posición geoestratégica, que estaba a la salida del Mediterráneo y sobre las líneas de comunicación marítima muy importantes, sobre todo inglesas y francesas, pues esto hizo que la atención general en Europa pues se centrase en España, ¿no? Y las potencias pues reaccionaron entonces de acuerdo con sus intereses. Las democracias procuraron impedir la extensión del incendio español mediante una política de no intervención, de modo que la guerra se consumiese en la misma España, afectando lo menos posible al orden europeo salido de la anterior guerra mundial. En cuanto a Italia y Alemania y la Unión Soviética, su actitud fue muy diferente, aunque las tres entraron en el Comité de No Intervención, pero intervinieron. De hecho, Francia también intervino, pero menos, de manera un poco solapada, ¿no? A favor del Frente Popular. Italia apoyó al bando rebelde, es decir, al bando nacional, porque su victoria le proporcionaría un aliado a la salida del Mediterráneo.
que era su área principal de influencia, en la que tenía, y perjudicando a su rival Francia. Francia era su gran rival junto con Inglaterra en el Mediterráneo, ¿no? Para Alemania fue la oportunidad de ganar un aliado a espaldas de Francia y, sobre todo, la oportunidad de distraer la atención internacional de sus movimientos expansivos en el centro de Europa, mediante la unificación con Austria y la anexión de los Sudetes en Checoslovaquia, ¿no? Que eran pasos previos para su prevista ofensiva hacia Polonia y la Unión Soviética, que era su área de expansión, era lo que querían. Pero ni Alemania ni Italia estaban interesadas en extender la contienda española, porque no se sentían preparadas todavía para un choque en gran escala con las democracias. Además, coincidían con las democracias en la intención de impedir el asentamiento, o sea, los fascismos coincidían con las democracias en la intención de impedir que se asentara en España un régimen de extrema izquierda. A Inglaterra, sobre todo a Inglaterra, a Francia también, no le gustaba nada la revolución en España. Claro. En cambio, la posición soviética fue muy diferente, así que, como a menudo es olvidada o mal tratada en los análisis sobre la época, vamos a tratarla de un modo un poco especial. Digamos que la idea de que la guerra de España enfrentó al fascismo y la democracia tiene un doble origen en la propaganda soviética y más tarde en la alianza de las democracias con la Unión Soviética contra los fascismos. Por eso ha tenido tanta difusión. Y por esa razón Stalin es presentado a menudo como defensor de la democracia española, que en cambio habría sido abandonada a su suerte por las democracias liberales. Y la verdad es que a Stalin nunca le interesó ninguna democracia española, entre otras cosas porque no existía. Ya lo veremos también. Lo veremos en la próxima charla. En la próxima. Sí. Hombre, ya lo sabemos, de hecho, pero conviene analizarlo más en detalle. La visión soviética de la guerra de España debe enmarcarse, cosa que casi nunca se hace, en la concepción leninista sobre el imperialismo como fase última del capitalismo. Es decir, el capitalismo, según la teoría marxista, se va concentrando hasta llegar a ser un capitalismo monopolista de Estado e imperialismo. O sea, imperialismo define como capitalismo monopolista o financiero, ¿no? Y las guerras de ese carácter, las guerras imperialistas. Lenin interpretó la Primera Guerra Mundial como un conflicto imperialista, del cual, afortunadamente para su teoría, había salido la Revolución Rusa, la cual, a su vez, demostraba que el imperialismo era un capitalismo agonizante. Era la fase superior en el sentido de última del capitalismo, era el imperialismo. O sea, el capitalismo monopolista, ¿no? La doctrina preveía una próxima guerra del mismo tipo, una próxima guerra imperialista, ¿no? Y, como recuerda Stanley Payne, entre otros, ¿no? Dice, ya en 1925, o sea, 11 años antes, Stalin enunció oficialmente su doctrina de la Segunda Guerra Imperialista, que pasó a convertirse en el eje de la política soviética. El futuro conflicto armado entre las grandes potencias capitalistas era inevitable debido a la propia naturaleza del capitalismo. El objetivo de la Unión Soviética debería ser esquivar la próxima gran guerra imperialista, evitando involucrarse hasta que las principales potencias capitalistas se hubiesen debilitado fatalmente entre sí, pero interviniendo de forma decisiva luego para garantizar la victoria mundial del comunismo. Esta era la gran estrategia de la Unión Soviética. Como iba a haber, según ellos, necesariamente una guerra interimperialista, que desde luego la hubo, una guerra, llamémosla imperialista de otro modo, ellos trataban de evitar participar en ella hasta el final, y al final pues serían los amos de la situación. Gran parte de la política de Stalin suponía que la crisis afectaba por igual a todas las potencias burguesas, fueran democráticas, demoliberales o fueran fascistas, ¿no? Y que todas estaban más o menos maduras para el socialismo. Por eso la Comintern, que era un instrumento al servicio de la política exterior soviética, propugnó una lucha revolucionaria de clase, contra todos los poderes burgueses, fueran fascistas, autoritarios o democráticos. Pero en 1933 el nacionalsocialismo llegó al poder en Alemania y la anterior estrategia tuvo que cambiar. El triunfo nazi era muy peligroso para Moscú,
por dos razones. Primero, porque arrasó al Partido Comunista Alemán, que era el más importante de la Comintern. Y hay que recordar, quizás, don Pío, que era muy activo en Alemania, el Partido Comunista Alemán. Tenía muchísima fuerza, ¿no? Pero sobre todo porque el programa de Hitler incluía la destrucción de la Unión Soviética. Y no solo por su régimen bolchevique, sino principalmente porque lo consideraba el espacio de expansión, el espacio vital, Lebensraum, que lo llamaban, para el Tercer Reich. Para la Gran Alemania, ¿no? Para la Gran Alemania. Por tanto, a Stalin le interesaba prioritariamente impedir esa agresión y hacer prevalecer las contradicciones entre potencias imperialistas, los conflictos entre potencias imperialistas. En otras palabras, se trataba de lograr que la guerra, que era considerada inevitable, como digo, estallase en el oeste, entre la Alemania nazi y las democracias, y no en el este, entre Alemania y la Unión Soviética. Stalin interpretó que las sucesivas concesiones hechas por las democracias a Hitler, culminadas en las negociaciones de Múnich en 1938, eran a su vez maniobras, vamos a llamar, demoimperialistas, para empujar la agresividad nazi hacia el este, hacia la Unión Soviética. Así que, en 1935, la Comintern sustituyó la línea de clase contra clase por la de Frente Popular, que iba a tener gran importancia en España. El fascismo quedó definido entonces como la ideología imperialista más agresiva y más belicosa, contra la cual debían unirse en toda Europa las fuerzas de la paz, la libertad y el progreso. Esto era el Frente Popular. El ataque frontal a sectores burgueses, que antes había sectores burgueses y socialdemócratas, fue sustituido por la búsqueda de alianzas con todos ellos y la denuncia, y pasó a segundo plano la denuncia de los gobiernos demoimperialistas. Es decir, el Comintern soviético trataba de unir todas las fuerzas posibles en Europa contra el nazismo. Eso es. Hace un cambio de estrategia y ya los burgueses pasan a una segunda fila, por decirlo de alguna manera. Los burgueses tradicionales son los... Y los socialdemócratas también. Sí, exactamente. Entonces, claro, en esta lucha antifascista, de ahí viene todo eso del fascismo como, prácticamente como insulto, ¿no? Los comunistas debían encabezar la acción común contra el fascismo, claro, a fin de reconducir la lucha al socialismo, finalmente. El país en que iba a tener mayor éxito esta política de frentes populares sería precisamente España. Y a su vez, la diplomacia soviética trataba de llegar a acuerdos con los gobiernos occidentales contra Alemania, a fin de impedir la temida complicidad entre potencias imperialistas contra la Unión Soviética. Cosa que era muy difícil porque Stalin pues inspiraba tanto o más temor que Hitler. Este era el problema, uno de los problemas que tenía. Si tuviera éxito la estrategia de enfrentar a los demoimperialistas con los fastioimperialistas, por llamarlos así, los soviéticos eran esto, la esperada nueva guerra europea dejaría a la Unión Soviética al margen y como árbitro de la situación, conforme los contendientes se fueran agotando, ¿no? Con el beneficio añadido de que las ruinas y las miserias resultantes de aquella guerra abonarían nuevas revoluciones. Esto le vendría muy bien en todos los aspectos. Los ámbitos. Sí. Esa posibilidad, claro, también la veían pues los gobiernos occidentales, por lo menos círculos influyentes en los países, en las democracias, lo veían, pero lo veían como un grave peligro. O sea, veían que si se enfrentaban a Alemania y a Italia, Europa podía quedar en ruinas y quien iba a sacar el provecho iban a ser los soviéticos, cosa que no les convenía en absoluto. ¿No? Y hay que añadir que la política de Stalin, que era típicamente dialéctica, ahora lo explico un poco, no excluía tanteos ocultos con los nazis, como línea secundaria de acción, que iba a convertirse en línea principal a partir de los acuerdos de Múnich a finales de septiembre del 38 y cuando en España ya parecía clara la derrota del Frente Popular. La dialéctica marxista pues trabaja con contradicciones y busca la salida a partir de esas contradicciones. Se llama dialéctica en ese sentido, ¿no? Es decir, que para Stalin, para los soviéticos, había unas contradicciones, por una parte, entre las democracias y la Unión Soviética, el fascismo y la Unión Soviética, y entre los fascismos y las democracias. Entonces, jugaba con todas ellas, primero, tratando de que las democracias se enfrentaran a los regímenes fascistas, y, por otra parte, tratando al mismo tiempo, o sea,
por si la cosa no funcionaba, pues buscando unas negociaciones, unos acuerdos con los nazis, para, en último caso, tratar de impedir que la guerra estallase entre Alemania y la Unión Soviética, que era su objetivo principal, ¿no? Y claro, en 1938 es cuando son los acuerdos de Múnich. Los acuerdos de Múnich son la concesión a Alemania del territorio de los Sudetes, que estaba en Checoslovaquia. Claro que los nazis aprovecharon para desmembrar totalmente Checoslovaquia, como un paso para luego atacar a Polonia y a la Unión Soviética, que era su gran estrategia a su vez, ¿no? Y llegaron en aquel momento estuvo a punto de estallar la guerra en Europa, porque las democracias no querían ceder, o sea, aquello eran los acuerdos salidos de la Primera Guerra Mundial, y las democracias no querían ceder, pero la agresividad de nazi y, por otra parte, el temor a la expansión soviética, pues hicieron que llegaran a un acuerdo, le cedieron los Sudetes, etcétera. Tanto Francia como Inglaterra, Inglaterra acaban accediendo a los Sudetes. Sí. En aquel momento también Franco dijo que no entraría en una guerra entre las democracias y los fascistas, ¿no? Sí. Cosa que sentó muy mal esto, ya hablaremos también de ello, ¿no? Y en esa época, que es a finales de septiembre del 38, pues la derrota del Frente Popular en España estaba ya, se puede decir, que decidida. Sí, estábamos ya en los estatúes de la Guerra Civil Española. Y en ese momento, pues los soviéticos deciden tomar como línea principal las conversaciones con los nazis, que llevarían al acuerdo Ribbentrop-Molotov, que dio lugar al comienzo de la guerra. Y que causó cierto estupor en las democracias occidentales, ¿no? Claro, pero antes la Unión Soviética entendió los acuerdos de las democracias con los nazis en torno a los Sudetes como un intento de las democracias de desviar la agresión nazi hacia el este, o sea, en dirección a la Unión Soviética. Lo entendió así. Bueno, pues en las interpretaciones sobre la intervención soviética en España, casi siempre o con mucha frecuencia se pasa por alto esta línea, esta estrategia general soviética, y este defecto pues ha causado interpretaciones insuficientes o falsas o desviadas, ¿no? Parcialmente, ¿no? Como una famosa Spain Betrayed de tres autores useños, Radoš, Habeck y Sebastianov, o Queridos camaradas de los españoles Elorza y Vizcarrondo, o también tenemos que... No, tenemos un minutito todavía. Bien, pues termino esto. O debates fútiles, como Moradiellos, que he tenido alguno con este Moradiellos, que sobre si Stalin era sincero o era honesto en sus invocaciones a la paz y a la libertad, ¿no? Es un debate ridículo. Estéril, además, ¿no? Es pueril, bueno, pero hubo que aclarar algunas cosas. Y bueno, pues... Y además lo hizo de forma brillante. Hay que recordarlo también. Y fue en el periódico El Catoblepas, periódico digital que dirige Gustavo Bueno, que es un intelectual muy interesante, pero que está marginado, desgraciadamente, ¿no? Pues si le parece, don Pío, nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato, 1 minuto y medio, y continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hablando sobre la guerra de España en contexto europeo. Continuamos en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, en este programa interesantísimo, hablando sobre esta serie que inauguramos esta semana, que va a ser franquismo y antifranquismo en las próximas semanas, y en esta ocasión toca Guerra de España y el contexto europeo. Es como si dijéramos la introducción a todo lo que vamos a ver en las próximas semanas, don Pío. Sí, el libro que he citado, España traicionada o Spain Betrayed, es como dice el título, España traiciona, como si la Unión Soviética hubiera traicionado a España. Por España ellos entienden el Frente Popular, ¿no? Realmente Stalin nunca traicionó al Frente Popular. Vale. El Frente Popular se entregó en sus manos y Stalin siguió su política, que era y hasta el final estuvo sosteniendo al Frente Popular, esa es la verdad, ¿no? O hasta casi el final.
Pero bueno, en este contexto internacional que estamos viendo, pues la guerra de España cobró para el Kremlin, para la Unión Soviética, una importancia enorme. Crucial. Crucial, efectivamente. Al principio la miró con recelo Stalin porque la rebelión de las derechas amenazaba el ascenso pacífico, entre comillas, de la izquierda revolucionaria en España, que desde las elecciones del Frente Popular estaba, vamos, en pleno proceso revolucionario, ¿no? Pero cuando comprobó que la lucha se alargaba, pues quedó de relieve para él la doble posibilidad de enfrentar allí a unos imperialistas con otros, es decir, a los demoimperialistas con los fascioimperialistas, ¿no? A gran distancia de las fronteras soviéticas, que era lo que él quería, ¿no? Y de imponer en otro país un régimen afín al soviético. Era una doble oportunidad, aunque en parte contradictoria, ¿no? Stalin declaró: la lucha en España no es asunto privado de los españoles, es causa común de la humanidad avanzada y progresista. Ellos siempre estaban en favor del avance y el progreso. Y su propaganda presentó la guerra como un choque entre la democracia y el fascismo, porque de esta manera debería atraer la fraternidad de Inglaterra, Francia e incluso de USA contra unos rebeldes que estaban apoyados por Italia y Alemania. Esta versión propagandística soviética convertía a Stalin, como dijimos, en apóstol de la democracia. Y curiosamente ha contagiado a otras fuerzas políticas y ha servido de base explicativa para muchos historiadores hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo sigue habiendo historiadores que dicen las mismas tonterías. Porque es que uno lo analiza como Stalin va a defender. Es como si de que Hitler defendía a los judíos. No, pues no tiene pies ni cabeza. Y claro, hay una intensísima agitación y propaganda que fue la causa principal de que la guerra de España tomase un tono emocional tan elevado en Europa y en gran parte del mundo, como hemos señalado, en Filipinas y en América, por supuesto, ¿no? Por supuesto, la argumentación para atraer a Francia e Inglaterra al conflicto español no apelaba solo al idealismo solidario entre democracias, ¿no? Era muy distinto, muy materialistas los soviéticos, ¿no? Dice, y en su empeño por involucrar a Londres, la Unión Soviética mostró vivo interés nada menos que en defender los intereses imperialistas británicos. Así que Maisky, que era el embajador soviético ante el Comité de No Intervención, pues refiere un expresivo diálogo con el representante inglés, Lord Plymouth. Maisky empezó invocando la defensa de la paz, y a continuación pues tocó unas otras teclas más materiales, ¿no? Dice: admitamos que Franco triunfa y que Alemania se asienta en España. ¿Qué será entonces de las inversiones británicas en España? ¿Qué será de sus comunicaciones marítimas con Oriente, sobre las que penderá Hitler? ¿Qué será de Francia, a la que Alemania amenazará no solo de frente, sino también por la retaguardia? ¿Cómo pueden ustedes, los ingleses, resignarse a semejantes perspectivas? Efectivamente, sonaba incomprensible que los ingleses se resignaran, ¿no? Pero Plymouth era un pragmático. Y dice Plymouth: cualquiera que sea el desenlace de la guerra, España saldrá de ella completamente arruinada. Necesitará dinero para restaurar su economía. ¿Y de dónde podrá recibirlo? En todo caso, ni de Alemania ni de Italia, que no lo tienen. La España arruinada puede encontrar dinero solo en Londres. Y entonces llegará nuestra hora. Sabremos ponernos de acuerdo con ese futuro gobierno de España sobre todo lo que necesitemos: compensaciones financieras, garantías políticas y militares. Dice, no, nuestros intereses no sufrirán cualquiera que sea el desenlace de la guerra. Los soviéticos insistían oficialmente en que su intervención no perseguía objetivos políticos en España, sino otros, como impedir que el poder militar de Francia se debilitase. Y Azaña comentaba mordazmente: lo chusco del caso es que a la situación militar de Francia le sale un protector benévolo, porque Francia se conduce como si la posible debilitación le importase menos. Claro, la Unión Soviética trataba de arrastrarlos, invocando sus intereses imperialistas, incluso, ¿no?
Es decir, ustedes tienen que meterse aquí, tienen que involucrarse contra los fascistas, porque si no van ustedes a salir muy perjudicados. Sí. Y los ingleses decían, bueno, no será tanto. Además, claro, porque al mismo tiempo temían mucho la expansión soviética, ¿no? Claro. Entonces, Moscú lanzó una gran campaña diplomática y propagandística para convencer a Londres y París de que España continuaba siendo una democracia, a pesar de la evidente revolución anarcosocialista. Los comunistas españoles preconizaron un parcial retroceso de la desordenada revolución inicial, con la consigna de aplazar la revolución para cuando llegase la victoria. De esta manera, pues consiguieron atraerse aliados entre lo que llamaban la pequeña burguesía, que estaba muy perjudicada por las acciones anarcosocialistas. El Partido Comunista, además, participaba en el gobierno, pero en ministerios secundarios, o sea, no decisivos, para no alarmar a Londres y París. Ahora bien, más ocultamente, trataban de dominar el ejército y la policía, con las cuales tendrían con seguridad el poder tras la esperada derrota del fascismo. O sea, cuando fueran derrotados los nacionales, quien dominara el ejército sería quien decidiera lo que iba a pasar. Y la política del PC aquí consistía fundamentalmente en dominar el ejército y la policía. Además, Moscú tenía una baza fundamental, y es el envío del grueso, de la mayor parte de las reservas financieras españolas a Moscú, pues convirtió a Stalin en el amo de los destinos del Frente Popular. Esto casi nunca se dice tampoco en los análisis, parece que es una cosa meramente técnica de que, bueno, de si fue legal o no, de si se consumió el dinero o no. No, lo principal es que Stalin se convirtió en el amo. Simplemente. Porque, no, dejó de existir... Claro. El resultado de la guerra, tanto si intervenían Inglaterra y Francia como si no, debía ser una democracia de nuevo tipo, que llamaban popular, lo decían así, es decir, similar a la soviética. Muchos historiadores, curiosamente, se empeñan en ignorar las declaraciones explícitas de líderes comunistas como José Díaz o como La Pasionaria, que decían esto, ¿no? Y, en fin, es el tipo de historia que se viene haciendo continuamente, además. De haber ganado las izquierdas en España, Europa se habría encontrado con regímenes de tipo soviético en el extremo oeste y en el extremo oeste, lo cual complicaría enormemente la situación continental, que ya de por sí era complicadísima, como hemos ido viendo, ¿no? Hay algunos analistas como David Cattell en la Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War, o sea, la diplomacia soviética y la guerra civil española, que han creído ver una contradicción insoluble entre estas políticas, pues la propia intervención militar y política soviética alejaba la posibilidad de que las democracias apoyaran al Frente Popular. Eso es. En parte era cierto, pero desde el punto de vista soviético se trataba de una contradicción dialéctica, como decíamos. Nada más. O sea, tratable, que se puede desarrollar de una manera adecuada. Y cierto que el esfuerzo de Moscú por implicar a Londres y París chocaba con un doble obstáculo: las desconfianzas suscitadas por la propia Unión Soviética y por su intervención en España, por un lado, y por otro, pues la sangrienta explosión revolucionaria que hubo en España y que era imposible de disimularla, ¿no? Es decir, los gobiernos inglés y francés tenían perfectamente conocimiento de la revolución que había en España, que no tenía nada que ver con la democracia, con las democracias burguesas, ¿no? Pero este obstáculo para los soviéticos debía superarse mediante una diplomacia y propaganda intensivas, junto con movilizaciones de masas. Por eso era tan importante el ataque al fascismo y a todo lo que no fuera la línea esta. Es decir, cuando unas fuerzas políticas no coincidían en esta idea de aplastar al fascismo, porque veían otros problemas o vacilaban, les llamaban fascistas también. Eso es. Eran fascistas. No, fascistas podía ser hasta cualquiera que no siguiera esta línea, ¿no? Y por otra parte, como ya hemos dicho, por las razones opuestas, pues Londres y París, y en segundo plano Washington trabajaban para aislar el conflicto español, y no les desagradaba demasiado que quienes pelearan en España fueran fascistas y soviéticos, o comunistas, y soviéticos, vamos, me refiero desde el punto de vista internacional. Y
Como es sabido, pues los esfuerzos de Moscú, muy tenaces por otra parte, no lograron hacer de España la chispa que incendiara Europa. Pero, sin embargo, alcanzaron su objetivo en 1939 con el pacto Ribbentrop-Molotov, que lograron que la guerra europea comenzase por el oeste y no por el este, que era su objetivo fundamental. No lo consiguieron con las democracias, lo consiguieron con los nazis. La historia y la propaganda soviética han explicado el giro hacia el acuerdo con Hitler como consecuencia de la oposición de los demoimperialistas a defender la democracia española y a colaborar en el cerco político a Alemania, lo cual en parte es cierto. Es decir, las potencias, las democracias, pues no se sentían identificadas con la supuesta democracia española, y lógicamente no la defendieron, y tampoco querían colaborar en el cerco político a Alemania, no fuera que quien sacara la ventaja fuera la Unión Soviética. Era un juego a tres bandas, muy complicado. Muy complicado, en cada uno defendía sus intereses y así era. En fin, para resumir la cuestión, Stalin no defendió en España la democracia, nunca creyó en ella, fue un enemigo de la democracia todavía más acérrimo que el propio Hitler, y obró en función de una estrategia cuyos puntos básicos consistían en alejar la esperada guerra mundial de sus fronteras y crear en España un régimen afín y satélite. No sé cómo vamos de tiempo. Nos queda todavía, en 5 minutos vamos a hacer otra pausa y ya entramos en la recta final. Bien. Bueno, otra cuestión sobre la guerra de España es si la intervención de Stalin puede equipararse a la de Hitler y Mussolini. ¿Y usted qué opina Ahora vamos a verlo, ¿no? Porque la única base de equiparación era que los tres eran contrarios a la democracia liberal. Pero fuera de eso, no hay ningún punto de comparación, ¿no? Se ponen muchas veces las tres en el mismo plano o derivan hacia puntos secundarios, como a ver quién mandó más armamento a quién, o cuál empezó a mandar antes armamento, etcétera, ¿no? Pero lo relevante no son esas cuestiones, sino la significación política de ellas, ¿no? Así que vamos a resumirlo, unas cuantas constataciones, unos cuantos puntos. Pues si le parece, vamos a publicidad y así entramos ya en los últimos 20 minutos de la recta final. Nos vamos a publicidad y continuamos aquí hablando de la guerra de España y su contexto europeo. Continuamos en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, en animada charla con todos ustedes. Don Pío, estábamos en un punto crucial. Sí, decíamos que se intenta equiparar muchas veces las intervenciones de Hitler y Mussolini con la de Stalin, pero hay diferencias que son muy importantes. O sea, Hitler y Mussolini tenían objetivos muy distintos de los de Stalin, ya señalados. O sea, Stalin quería expandir la guerra a toda Europa y Hitler y Mussolini no lo querían. No lo querían porque no se sentían capaces, ¿no?, con fuerza suficiente. En segundo lugar, desde un punto de vista político-moral, el fascismo de Mussolini era muy poco sanguinario y los genocidios de Hitler aún no habían tenido lugar. O eran desconocidos, efectivamente. No habían existido. La violencia mayor de Hitler hasta entonces había sido contra sus propios seguidores de las SA. La noche de los cuchillos largos. En cambio, ya había tratamientos brutales, claro, pero no eran genocidios ni nada por el estilo. En cambio, Stalin ya acumulaba cientos de miles o millones de víctimas. O sea que a menudo se habla de Hitler como en aquel momento como si fuera el mismo Hitler de la Guerra Mundial. Esto es un error cronológico inadmisible en una historia solvente, ¿no? La verdad es que, como digo, en aquella época, cuando Hitler ayudaba a los nacionales, era un gobernante, sí, fascista, bastante brutal y tal, pero comparado con Stalin, Stalin sí que tenía Stalin millones. Tenía un pasado de terror, y mientras que Hitler era admirado en Estados Unidos, pasado por ejemplo, y ¿no? presente, porque al mismo tiempo estaba pasando todas aquellas cosas, ¿no? Esta puntualización es muy importante, es decir, cuando Franco recibe la ayuda de Hitler, o de la Alemania nazi, por ser más exactos, Hitler no tiene las manos manchadas en el sentido... En ese sentido salvaje que las tenía Stalin. O que las tendría el propio Hitler más tarde. O sea, eso es importante. Pero no en ese momento. No. Luego, Stalin no se limitó a ayudar al bando izquierdista separatista, sino que prácticamente lo dominó.
y lo dominó por medio del control sobre las reservas financieras que le entregaron los propios dirigentes del Frente Popular, no se olvide. Lo dominó por medio de unos consejeros militares muy poderosos que eran capaces de poner veto a una iniciativa estratégica como el Plan P, de atacar por Extremadura. Los soviéticos no les gustó, no prestaron la aviación y los tanques y no se pudo hacer. Así de simple, ¿no? Bueno, y sobre todo porque tenía un partido, el Partido Comunista Español, que era directamente agente de la Unión Soviética. Además, orgulloso de serlo, porque consideraban que era la patria del proletariado y que había que defenderla por encima de todo, de cualquier otro interés, ¿no? Aquí recuerdo las pancartas, las fotos de Stalin, demás, y ponía viva Rusia. Sí, Dimitrov, sí, bueno. Decir viva Rusia estaba muy bien, decir viva España no. No estaba. Era muy peligroso, ¿no? Y la verdad es que Hitler y Mussolini nunca tuvieron ni remotamente tanta influencia en España. Esta es una de las cosas que yo le discutía a Moradiellos. Dice, no compare usted lo que no es comparable. No se puede comparar la influencia que tuvo la Unión Soviética en España a través del Partido Comunista que la que tuvo Hitler y Mussolini con Franco. Es que estas cosas hay que dejarlas muy claras y puntualizarlas. Sí. Franco permaneció siempre independiente. Y lo hizo hasta el punto de adelantar, como ya dijimos, con motivo de la crisis de Múnich, su decisión de permanecer neutral en caso de guerra europea. Esta decisión fue, naturalmente, Hitler y Mussolini lo entendieron como una ingratitud muy ofensiva, ¿no? Muy irritante, pero les sentó bien. No les sentó nada bien. Luego, alemanes e italianos pesaron muy poco en la conducción de las operaciones militares. Tuvieron importancia sobre todo la aviación italiana y alemana y poco más. Y desde luego no disponían de un partido agente parecido al Partido Comunista en el bando contrario. Ni Hitler ni Mussolini tenían aquí esa... Porque es importante decir que el Partido Comunista al principio de la guerra era débil, pero rápidamente se convirtió en un partido muy influyente y se convirtió en el partido más importante del Frente Popular. El que dirigía la política y la estrategia, porque los demás no tenían política ni estrategia. Claro, estrategia se le venía de la Unión Soviética, pero era una estrategia real. Y tenían una disciplina real, los otros no. Los otros, en cierto modo, si fuera solo por los otros, la guerra había terminado en pocos meses. Es decir, entre comillas, lo de mérito, pero sí es cierto que el peso del Frente Popular lo lleva el Partido Comunista de España. El Partido Comunista, dirigido por la Unión Soviética. Y esto, bueno, a mí me hace mucha gracia a izquierdistas que critican a Stalin y tal. Oiga, sin Stalin ustedes no habrían durado nada. No hubiese existido ni siquiera ese Frente Popular, ¿no? Sí, habría existido, pero no con esa importancia. Habría sido, en fin. Y hay sobre aspectos secundarios, como la magnitud de las ayudas, en aviones, tanques, artillería y todo eso. La verdad es que la soviética pudo haber sido decisiva en un momento, y es en la batalla de Madrid de noviembre del 36. Pudo haber sido decisiva porque en aquel momento los izquierdistas consiguieron una superioridad técnica y de todo tipo material aplastante, pero no supieron utilizarlo a fondo, ¿no? De tal manera que consiguieron impedir que Madrid cayera, pero no consiguieron quitar la iniciativa a Franco, ¿no? Y luego la ayuda bastó para alargar la lucha hasta abril del 39. O sea, hay las investigaciones de los hermanos Ramón y Jesús Salas Larrazábal, ¿no? Demuestran que el volumen de ayudas fue semejante en los dos bandos. Fue muy parecido, con algunas diferencias. Por ejemplo, los tanques eran muy superiores a los soviéticos, y que, por tanto, al ser semejantes, no pudieron ser, o sea... no fue determinante, ¿no? Determinante, ¿no? Otra cosa es como cada uno lo empleara. Salvo la posibilidad que hemos visto de Madrid, ¿no? No obstante, lo cual... Esto es otro dato importante que casi siempre se pasa por alto. El gasto del Frente Popular en armamento fue mucho más elevado que el de los nacionales. Entre vez y media y posiblemente más todavía. Sí, prácticamente el doble del gasto que tuvieron los nacionales. Mucho más, casi el doble, ¿no? Y esto probablemente se debió a una corrupción muy extendida. Eso es lo que le iba a decir. El motivo de todo esto será... Sí, hay unos estudios muy detallados de
de Olaya, no recuerdo el nombre, Olaya es el apellido, un historiador anarquista, ya digo, muy concienzudo y que, bueno, están ahí. Y la ayuda, por otra parte, para los nacionales, la ayuda italiana, que fue la más importante, pues fue pagada por Franco años después a precio de saldo, porque la lira se devaluó. Se devaluó. Los italianos pidieron que se pagara en liras, y claro, después de la Segunda Guerra Mundial la lira perdió y la mayor parte del pago pues fue una lira muy devaluada, ¿no? Y España pagó esa deuda a los gobiernos posteriores después de la caída de Mussolini. Claro, por supuesto. Es que la deuda permaneció. Es decir, se decía que los regímenes eran ilegales, pero la deuda quedaba ahí. ¿No? Págame. Y también se insiste en otro tema, que es el carácter decisivo del puente aéreo, que al parecer fue el primero de la historia, que permitió transportar de Marruecos a España al pequeño ejército de Franco, pequeño pero eficaz, ¿no? Le voy a contar una nota. El que dirigía ese puente aéreo era mi tío abuelo, el teniente Gasol. ¿Ah, sí? Sí. A la sazón luego fue gobernador militar de Soria. Ajá. Pues la operación se atribuye a aviones militares alemanes e italianos y tuvo la mayor importancia al comienzo de la guerra, porque permitió consolidar la precaria zona rebelde en Andalucía occidental, de Queipo de Llano, y unirla a la zona norte, donde Mola estaba casi, le faltaban municiones. Pero estos dos objetivos se cumplieron en los primeros 10 días, que fueron los más cruciales, y se cumplieron con aviones españoles y con un arriesgado transporte por mar. Después intervinieron los alemanes, italianos, etcétera, que siguieron, ¿no? Era un puente aéreo que tenía muy poco rendimiento porque no podían solo podían llevar a pequeñas cantidades. Fue más el efecto, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera, el efecto porque el pequeño ejército era muy eficaz. Eso es. Era muy disciplinado. O sea que como balance, las ayudas soviética y fascista pueden equipararse grosso modo en suministros militares, pero en los más esenciales terrenos político y moral, no son equiparables en absoluto. No tiene nada que ver uno con otro. En fin, vamos a ver ahora, como habíamos dicho al principio, un poco las ideologías en pugna. Sí. Nos quedan 8 minutos para que nos hagamos una idea. Bien, pues a ver si terminamos pronto. Bueno, como decíamos, la guerra de España fue una guerra ideológica, aunque no en el sentido que generalmente se dice, y en toda Europa la ideología había unas ideologías muy apasionadas, ¿no? Así que cada una de ellas, la liberal, la marxista y la fascista, tenía cada una su propia racionalidad, su propia concepción del mundo y de la historia y su propia moralidad. Es decir, que en cierto modo pueden entenderse como religiones sustitutorias que se apoyaban en la razón, e incluso en el culto a la razón. Y la religión a sustituir, obviamente, era la tradicional en toda Europa, es decir, la cristiana. Esta era la religión a sustituir por estas ideologías. El liberalismo había nacido en parte de las persecuciones entre grupos protestantes en Inglaterra. Y para terminar con esas persecuciones, pues se desarrolló el concepto de tolerancia, excepto hacia los católicos. Los católicos tardaron mucho en ser tolerados. La idea implicaba que el cristianismo, como un factor posible de desorden social, debía ser apartado de la esfera pública y relegado a la conciencia privada, un designio a largo plazo, claro, que, no se puede decir que sea muy tolerante tampoco, ni muy coherente con las libertades, pero esa es la idea. La religión no debe tener ninguna parte en lo público, en lo político, ¿no? Y esta idea liberal suponía una revolución con respecto a todas las culturas anteriores, porque en ellas la religión siempre desempeñó un papel crucial en todos los órdenes, incluido el político. Algunos liberales se declaraban ateos, otros muchos más agnósticos, y bastantes trataban de conciliarse con alguna forma de cristianismo. Es decir, dentro del liberalismo había varias corrientes en relación con la religión. Y había una corriente liberal, respetuosa con la religión, otra la hostigaba e incluso con gran violencia, ¿no? Muy beligerante. Sí. El escepticismo o la hostilidad al cristianismo crecieron según se desarrollaba también la ciencia, en particular el darwinismo. En cuanto a España, el liberalismo se había dividido desde el principio, desde después de la Guerra de Independencia,
en dos corrientes, que se llamaban moderada y exaltada. Luego cambiaron de nombres, pero originariamente eran moderada y exaltada. Estos calificativos las definen bien. En la República prevaleció la exaltada, y uno de sus propósitos era usar el poder político para erradicar la cultura y la tradición católica de España, como ya se vio en la propia Constitución, por obra de Azaña y tal. En cuanto al marxismo, daba un paso más, se consideraba a sí mismo científico, era la ciencia de la sociedad y de la historia. Según el marxismo, la sociedad se divide entre clases explotadoras y explotadas, como es sabido, que están en lucha permanente, abierta o sorda, ¿no? Y esa lucha es la que da sentido a la historia. Los explotadores crean lo que llama el marxismo ideologías, que son construcciones fantasmagóricas, construcciones irracionales y anticientíficas, cuyo fin es justificar la dominación de los explotadores y mantener sumisos a los explotados. Por tanto, la religión era la ideología por excelencia en el lenguaje marxista, el opio del pueblo. Y por tanto, los marxistas se proclamaban ateos militantes. En España el marxismo acentuó en ese sentido la tendencia del liberalismo exaltado, a atacar a la religión. En cuanto al fascismo italiano, tenía un espíritu más bien pagano, exaltaba la Roma imperial y el propio Mussolini se declaró ateo en alguna ocasión. No se identificaba con los valores cristianos, pero su actitud hacia la Iglesia era más bien pragmática. Le iba a decir que después de muchos años de diferencia con el Vaticano es en el régimen de Mussolini cuando hay un cierto acercamiento, ¿no? A pesar de que... Sí. Pues eran pragmáticos hacia la Iglesia. Dice, la consideraban un obstáculo histórico a la unificación nacional de Italia, pero como eran conscientes de la catolicidad mayoritaria del pueblo italiano, pues buscaron un acuerdo, como habían hecho los liberales moderados en otros países. Y en 1929 pues reconocieron al Vaticano como Estado independiente. Y con ello pusieron fin a un largo conflicto desde la eliminación de los estados pontificios en 1870. El nacionalsocialismo alemán también adoptó una actitud pragmática, aunque los fundamentos de su ideología eran más radicalmente anticristianos que los del fascismo italiano. Y las diferencias, por tanto, son de mucho peso, como vamos a ver un poco más. Y eso que Hitler en alguna ocasión, corríjame si me equivoco, se había declarado como católico, ¿no? Bueno, él era de origen católico, pero toda su ideología absolutamente anticatólica. Bueno, queda muy poco. Nos quedan 3 minutos. Bueno, don Pío, a ver qué somos capaces de hacer o vamos preparando en el fondo, ya. Digamos que en el fondo de las tres ideologías, pues había una idea difusa o clara, depende, de descalificación de la religión como algo anacrónico y decadente, como restos de un pasado que superado ya por la razón y la ciencia, y que irían desapareciendo según progresaba la sociedad. Aunque no faltaban quienes pensaban que convenía acelerar esa desaparición por métodos incluso violentos, ¿no? Esto importa señalarlo porque en la guerra de España iba a jugar un papel esencial el exterminio y la defensa del catolicismo, cosa que muchos historiadores tratan como un tema secundario, pero que es un tema porque en ningún otro sitio de España se dio este fenómeno. Digo, de Europa se dio este fenómeno. No, se hablaba en la Cuarta Cruzada, de hecho la Iglesia, la Santa Sede. Allí hubo, en fin. Yo no sé si nos queda ya tiempo. 2 minutos, don Pío. Bueno, es que quería hablar del liberalismo, explicar un poco la ideología liberal y de estas tres ideologías en lo que se refiere al Estado. Primero la religión, luego al Estado. Y a la religión, debido precisamente a la importancia que tuvo en España, no a otra cosa. Y en cuanto al Estado, porque cada uno de ellos tenía una idea del Estado como elemento para moldear, en cierto modo, la sociedad, sobre todo los marxistas y los fascistas. Pues, en fin, yo creo que el liberalismo, el marxismo o los fascistas coinciden en ateísmo combatiente. No. El marxismo. El marxismo es ateísmo militante. Militante combatiente. El liberalismo, podríamos decir, es escéptico y agnóstico. Y el fascismo es pragmático, se pone de acuerdo porque políticamente le conviene, dada la situación real, ¿no? Pero en el fondo de todos ellos hay la idea, más o menos clara, de que la religión es una cosa, es una cosa superada por la ciencia y la razón,
y que, bueno, unos tienen una actitud más tolerante, otros menos tolerante. Claro, y en España choca todo eso, porque en España hay una persecución choca, religiosa. claro, efectivamente. En España se dan primero las tres ideologías, aunque la ideología más fuerte en España es la marxista revolucionaria, no la socialdemócrata ni la liberal, el liberalismo exaltado, vamos a decir, de Azaña y los suyos, pues no es, digamos, queda subordinado por completo a los revolucionarios, ¿no? Oye, don Pío, yo si le parece, vamos a aplazar este debate, de lo que estábamos hablando en la próxima semana. La próxima semana. Hay que decir también a nuestros oyentes que recordarles que hay una cuenta a la que pueden contribuir y que es muy importante porque, insisto, no tenemos subvenciones y consideramos que este programa es un programa de ¿cómo diríamos?, de agitación cultural. De agitación cultural. No es, agitación cultural en defensa de la verdad. Pues, por favor, todos ustedes que crean que nos pueden ayudar, www.citaconlahistoria.es o en el blog de Don Pío Moa, www.piomoa.es. Ahí podrán ver una cuenta donde todos ustedes nos pueden ayudar y pueden colaborar a que este programa siga vivo, siga con todos ustedes domingo a domingo, fiel a su cita. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa.